Hola, muy buen día. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Leonardo Rodríguez, y junto con Jorge Ojeda y Marcelo Ketzer vamos a ser sus presentadores el día de hoy. Un gusto saludarles desde acá, desde Vancouver, Canadá. Así que, Jorge, muy buen día. ¿Cómo estás? Hola Leo, buen día. Sean todos muy bienvenidos a este seminario de Pharonics Insight. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Me gustaría comenzar abriendo una pregunta, una encuesta que les va a aparecer ahorita ahí en la pantalla. Las preguntas son si han impartido alguna clase o asistido a alguna clase presencial en un aula de cómputo o con dispositivos móviles donde se utilicen estas tecnologías para poder facilitar la enseñanza. Y la otra es si han impartido o asistido a alguna clase de manera virtual a través de una herramienta como esta, como Zoom. Por ahí vemos ya algunas respuestas. Tenemos por ahí un 20% de los asistentes que han impartido clases presenciales en estas aulas y este porcentaje se repite en quienes han impartido a través de Zoom, Meets, todas estas herramientas para llevar a cabo las sesiones. Así que esta presentación o este producto más bien está enfocado para ustedes. La presentación como tal es muy atractiva para los encargados de TI con los que conversamos, porque una vez que ya tomamos, digamos, control de todo lo que es la gestión de esos equipos, obviamente reducen los tickets de soporte con Deep Freeze, por ejemplo. El siguiente paso es tender una mano hacia los profesores que vienen en esos laboratorios. Así que vamos a comenzar, vamos a ver más adelante lo que es la herramienta también para que conozcan lo nuevo que tenemos en Insight. Y me gustaría entonces partir por lo que ustedes ya conocen, quienes han estado impartiendo o asistiendo a alguna de estas clases, pues saben que uno de los principales temas es la atención de los estudiantes. Este uso es uno de los layouts que vemos comúnmente en estas aulas de cómputo o en estas clases donde se utilizan los dispositivos donde el profesor no tiene la visibilidad de qué es lo que está haciendo el estudiante. Asumimos que el estudiante está siguiendo lo que estamos presentando, lo que estamos pidiendo, lo que se le está sugiriendo como tarea. Sin embargo, nos encontramos en algunos casos que están haciendo otra cosa, están jugando, no están poniendo atención o están tratando de seguir, pero no tienen ese apoyo del profesor. Y una de las ventajas que tenemos con esta herramienta y que vamos a ver más adelante es cómo podemos regresar ese control y esa atención de los estudiantes al profesor. Primero, para que se asegure de que se está utilizando el equipo para lo que es la intención de esta clase, pero también para que ofrezca una mano, para que pueda apoyarlos, para que pueda asistirlos. Vamos a ver varias cosas que se pueden hacer para ahí y esto va a ser bastante interesante para transformar la forma en la que se lleva a cabo la enseñanza en el aula. Como mencionaba, tenemos más de 25 años en lo que es gestión y seguridad de endpoints. 80% de nuestro mercado es el sector educativo, así que es un sector con el que estamos muy bien familiarizados y que tenemos un especial aprecio. Obviamente nuestra tecnología patentada de Deep Freeze es lo que nos ha ayudado a expandirnos por todo el mundo y a tener el privilegio de servir a instituciones educativas en todo el mundo y de todos los grados, desde educación básica hasta educación superior y posgrado en toda América Latina. Así que la razón también por la que hacía la pregunta es precisamente porque hemos visto cómo esta aula de enseñanza con equipos de cómputo en el pasado era un reto para el profesor, sinceramente, para muchos de ellos. Por un lado, por lo que mencionaba, de no tener ese control, pero incluso cuando tenían esa herramienta, pues obviamente se necesita una capacitación, se necesita una ayuda, se necesita un soporte para que el profesor se sienta arropado, pueda utilizar esa herramienta y la pueda utilizar con el fin de mejorar la enseñanza. Sin embargo, si el encargado de TI está reparando constantemente computadoras, si está constantemente con llamados de soporte, pues no puede ofrecer esa atención a los profesores. La nueva realidad ha sido de manera involuntaria quizás, pero nos ha forzado precisamente a tener estas clases en línea. Y con esas clases en línea ha cambiado este paradigma de que el profesor llega a escribir en el pizarrón nada más o trae sus diapositivas o simplemente está el proyector ahí enfrente y él hace su clase y todos los demás tienen que seguir. Con las herramientas en línea también puede haber una conversación, puede haber un chat. Obviamente esto se complementa con otras herramientas, pero el momento en el que ocurre la clase, hoy ya el profesor está acostumbrado a utilizar una herramienta y eso nos facilita como encargados de laboratorio el implementar este tipo de software porque ya es un poco más amigable para el profesor. Y la otra cosa
para los encargados de TI especialmente, es que tenemos obviamente toda una suite de soluciones para gestión de infraestructura, gestión de endpoints, con lo cual la intención es que reduzcan ese tiempo de soporte y ese tiempo de operación para que puedan enfocarse en lo que es la clase, que a final de cuentas es el objetivo final de esa aula que está ahí en la institución. Así que lo que vamos a ver con Jorge en la demo, en la herramienta como tal, es justamente cuáles son estas opciones que tenemos. Hablamos de monitoreo, de saber qué es lo que están haciendo los estudiantes. Con esto vamos a poder no solamente ver, sino asistir a los mismos, poder comunicarnos con ellos y poder tener un antecedente de qué es lo que se está haciendo. Hay algunos casos en los cuales nos han pedido, por ejemplo, tener alguna prueba o investigación de lo que se ha hecho en algunos equipos en temas, por ejemplo, de algún hackeo o algún tipo de travesura que hacen los estudiantes. Tenemos herramientas también que nos permiten identificar, por ejemplo, lo que teclean los estudiantes y poder tomar una captura de pantalla, tenerlo como evidencia para investigación. Pasando al siguiente tema, que sería más bien el de recuperar la atención. Para esto tenemos algunas restricciones también que nos va a mostrar Jorge en la herramienta. Con estas restricciones vamos a poder hacer que el estudiante se enfoque en lo que es el objetivo principal de la clase. Entonces vamos a ver más adelante cómo se ve eso en la herramienta. También en cuanto a colaboración, esto nos va a poder asistir a través de un chat a los estudiantes, a través de audio, de manera general, dirigirnos a toda la clase o dirigirnos a un estudiante en específico que tenga alguna duda. Hay algunos estudiantes que a lo mejor no les gusta levantar la mano ahí enfrente de todo el grupo y hacer sus preguntas. Esto obviamente es una barrera que vamos a bajar con lo que son los chats individuales con el profesor, y el profesor puede tomar el control remoto o mostrarle directamente en su equipo cómo realizar cierta tarea al estudiante. Y finalmente, parte de la enseñanza también es la evaluación. Precisamente este tipo de encuestas como la que hice por acá en Zoom es algo que se puede hacer a través de estas herramientas, y en el caso de Pharonix Insight no es la excepción. Lo podemos hacer también como lo hicimos justo en este momento, de manera muy rápida, tener preparadas las evaluaciones para los estudiantes, lanzarlas y ver las respuestas en tiempo real, y ver también cuáles son los resultados que podemos guardar en un archivo Excel y llevarlo a casa. Así que esto es lo que vamos a ver en la demo. Voy a darle el paso a Jorge para que nos muestre la herramienta. Así que, Jorge. Gracias, Leo. Bueno, acá estamos viendo la pantalla de bienvenida de la consola del profesor. El profesor puede ingresar su contraseña, puede ingresar cuál es la clase con la que quiere iniciar y simplemente le da clic a iniciar. Inmediatamente en la consola se muestra cada uno de estos imágenes, son la computadora de los estudiantes. El profesor puede cambiar el diseño de esto, puede aumentar el tamaño, puede ordenar esta información de acuerdo a cómo los estudiantes están en la sala. También puede visualizar la pantalla de algún estudiante haciendo clic sobre este icono. El profesor en este momento está viendo pantalla completa lo que está haciendo el estudiante. Tiene varias opciones desde acá. Él puede, por ejemplo, ver este listado de esta manera, puede ver más detalles de cada uno de los estudiantes, la dirección IP, etcétera. Incluso puede ver cuál es la última aplicación que el estudiante abrió, cuál es el sitio web, si ha hecho alguna pregunta, etcétera. Desde acá entonces el maestro tiene una visión rápida y general de lo que los estudiantes están haciendo, de tal manera que él puede tener una visión en tiempo real. Otra cosa que probablemente el profesor va a querer hacer es interactuar con los estudiantes. Lo primero que podría hacer es, desde acá, bloquear la pantalla de los estudiantes. Si los estudiantes están distraídos en la sala, están haciendo cualquier cosa, él puede mandar una señal a la computadora de los estudiantes y de inmediato a cada estudiante le aparece un mensaje que voy a mostrar. Alumnos, pongan atención a la clase. Quizá el profesor quiere pedirle que se ponga los auriculares, los audífonos, porque el profesor también se puede comunicar con los estudiantes a través de controles de audio. De tal manera que el profesor desde acá, él puede bloquear o desbloquear la pantalla de los estudiantes, puede bloquear o desbloquear el teclado y el mouse, y puede hacer varias acciones con respecto a la navegación. Puede habilitar o deshabilitar la navegación en los sitios web, puede bloquear o desbloquear aplicaciones en la página de los estudiantes, etc. Simplemente con un clic desde acá el profesor
maneja todo eso desde su consola. El profesor tiene la posibilidad de acá de configurar cuáles son los sitios web que él quiere permitir que los estudiantes naveguen o no. Entonces el profesor acá puede ir agregando una lista de sitios web o incluso agregando aplicaciones que él quiere permitir que los estudiantes naveguen. Entonces desde acá el profesor puede con un solo clic luego habilitarlo o deshabilitarlo. Obviamente una de las cosas que el profesor va a querer hacer es interactuar con los estudiantes. Para eso probablemente va a querer compartir su pantalla. Entonces desde acá está la opción de que el profesor pueda compartir la pantalla, su computadora, hacia la computadora de los estudiantes. En este caso, lo que va a hacer es va a minimizar esta consola y va a mostrar lo que el profesor tenga en su pantalla. En este caso, supongamos que el maestro tiene quizá una guía o tiene un video, alguna cosa que está mostrando, y desde acá el maestro puede mostrar eso hacia los estudiantes. Tiene la posibilidad también de acá de hacer anotaciones sobre la pantalla para que los estudiantes puedan ver, de una manera ayudar al profesor a guiar a los estudiantes de lo que tienen que hacer durante esta sesión. Voy a cerrar la pantalla de compartir pantalla y como pueden ver los estudiantes estaban viendo en ese momento la pantalla del profesor. Dentro de esta interacción también el profesor puede enviar algún archivo, por ejemplo, al computador de los estudiantes. Desde acá él selecciona algún archivo que desea enviar, por ejemplo, voy a seleccionar alguno de estos. En este caso estoy enviando un archivo de texto, podría ser un archivo, un video, puede ser una guía quizá que los estudiantes tengan que resolver, una tarea, una asignación, y el profesor tiene la opción de simplemente enviarlo, esto queda en una carpeta en los computadores de los estudiantes, o también puede enviarlo y que este archivo se abra en el computador de los estudiantes. Entonces directamente él mandó el archivo y en el computador de cada estudiante el archivo se abre inmediatamente utilizando la aplicación por defecto. Este compartir, así como el profesor puede enviar archivos, también puede recibir estos archivos de los estudiantes. Estos archivos quedan en una carpeta específica, el profesor puede pedir que el estudiante llene esta guía o este documento Word, que lo guarden, y el profesor puede simplemente recuperar o obtener esos archivos de los estudiantes desde acá. Simplemente pone en la ruta donde quiere que el archivo quede en la carpeta del profesor, y al recuperar, va a recuperar el archivo de cada uno de los estudiantes y le va a mostrar el estado desde acá. Con respecto a la colaboración, el profesor obviamente puede hablar a los estudiantes y también puede comunicarse con ellos, puede mandarle, por ejemplo, un mensaje. Supongamos que están trabajando con algún libro en particular, entonces el profesor puede enviarle algún mensaje directo a la computadora de los estudiantes y los estudiantes van a ver, voy a abrir una de las pantallas de los estudiantes, y los estudiantes van a ver en la parte superior derecha esta herramienta de chat. El estudiante puede responder también desde ahí al profesor. Si el profesor quiere hablar directamente con algún estudiante, puede hacerlo también desde esta opción donde aparece el chat para cada uno de los estudiantes, o directamente él puede enviar mensajes a los estudiantes, como vimos recién desde esta opción. Obviamente en esta parte de la interacción los estudiantes probablemente van a querer responder. Acá voy a abrir la pantalla. En esta misma máquina tengo un ambiente virtual donde tengo los computadores de los estudiantes, entonces voy a ir a una computadora de un estudiante. Acá estamos viendo la computadora, por ejemplo, de Carlos, y aquí Carlos, por ejemplo, va a levantar, quiere hablar o preguntarle algo al profesor y él puede marcar este botón para levantar la mano, o quizá Pedro quiere hacer alguna pregunta al profesor. Y puede enviar la pregunta directamente al profesor, o quizá Lucía quiere enviar directamente alguna comunicación al profesor. Entonces, vamos a ver cómo se ve eso. En la consola del profesor podemos ver esta comunicación. Podemos ver, por ejemplo, que aquí hay alguna pregunta. En este caso, Pedro está preguntando algo, el profesor puede responderle directamente desde acá. Acá podemos ver que Carlos está levantando la mano y el profesor, cuando hace clic sobre el icono del micrófono, puede habilitar para que este estudiante le hable a través de audio al profesor y haga su pregunta. Y también podemos ver
desde acá los que han levantado su mano también. Entonces el profesor, como podemos ver, tiene varias opciones para comunicarse con los estudiantes y los estudiantes también. De hecho, el profesor puede configurar qué es lo que los estudiantes pueden hacer. Desde acá, el profesor puede habilitar o deshabilitar el chat, puede permitir que los estudiantes hablen entre ellos y también puede permitir que el estudiante le hable al profesor. Puede ser que el profesor quiera habilitar el chat, pero que los estudiantes no le pregunten. Entonces, desde acá tiene todas esas opciones. Eso es con respecto a la interacción y colaboración. Además de que el profesor puede enviar archivos a los estudiantes, el profesor desde acá puede abrir alguna página web en el computador de los estudiantes directamente. En este caso, voy a abrir una aplicación de la página de Wikipedia, por ejemplo, y enviamos esa orden a la computadora de los estudiantes. Ahí podemos ver que está tratando de abrir esa página. Probablemente me equivoqué en la dirección. Vamos a abrirla nuevamente. Ahí lo que hice, puedo cerrar las aplicaciones directamente en la computadora de los estudiantes. Entonces cerré la aplicación y voy a abrirla nuevamente. Ok. Entonces, en este caso voy a abrir esa página en la computadora de los estudiantes. Entonces ahí estamos viendo cómo se abre esa aplicación. El profesor puede tener quizá lista una página para hacer un examen, algún ejercicio especial y puede mandarle directamente una página a los estudiantes. Así como puede abrir una página web, el profesor también puede abrir alguna aplicación en el computador de los estudiantes directamente. Por ejemplo, en este caso voy a abrir la calculadora y esto, como pueden ver, se abre en la computadora de los estudiantes. Entonces el objetivo es promover esta colaboración para tener lecciones interactivas y que mantengan el interés de los estudiantes. Como veíamos, los estudiantes también pueden pedir ayuda y el profesor también puede interactuar directamente con ellos. Otro aspecto que podemos revisar desde acá es que el profesor puede, si hay algún estudiante que pide ayuda, el profesor puede controlar remotamente la computadora del estudiante. Desde acá el profesor puede mirar lo que está haciendo el estudiante, hacer clic sobre este botón, pero también él tiene la opción de conectarse remotamente a la computadora del estudiante y él trabajar tomando control de la computadora del estudiante. Tiene varias opciones desde acá, como habíamos visto anteriormente, y entonces el profesor puede hacer esta intervención directamente en la computadora del estudiante. Voy a cerrar acá. Nuevamente voy a cerrar las aplicaciones en la computadora de los estudiantes. El profesor, de esta manera, él puede también monitorear qué es lo que está haciendo cada estudiante en sus computadoras. Él puede, por ejemplo, desde acá, seleccionar una computadora y ver cuáles son las aplicaciones que están en ejecución en la computadora de algún estudiante en particular. Otra cosa que el profesor puede monitorear, si es que el colegio tiene algún sistema de prevención del suicidio o bullying o algo así, el profesor también puede agregar alertas ante cualquier palabra que el estudiante digite. Desde acá podemos ver que el profesor puede poner estas alertas. Y entonces cuando un estudiante escriba alguna de esas palabras en su computadora, le va a aparecer una alerta al profesor, incluso puede guardar una imagen de la pantalla del estudiante. Y esto obviamente va quedando en el historial. No sé, Leo, si es que te gustaría comentar algo acerca de lo que hemos visto hasta el momento. Bueno, tenemos una pregunta por acá en el chat y es acerca de si hay algún máximo de computadoras. No, eventualmente hemos tenido en nuestras pruebas internas cientos de computadoras conectadas. El máximo va a depender simplemente de la infraestructura que tiene el colegio. Sabemos que el ancho de banda es limitado, que la capacidad de cómputo es limitado, pero por parte del software no tiene un número límite específico. Así es, así es. Uno de nuestros clientes en Colombia, por ejemplo, tiene 500 equipos. Obviamente se utiliza dentro de la infraestructura local y se utiliza para las clases tanto en equipos Mac y Windows como en dispositivos móviles. Algunas de estas funciones como el poder compartir la pantalla, las evaluaciones que vamos a ver más adelante, están disponibles también en dispositivos móviles Android y Apple. Exactamente. Bueno, a propósito de eso, tenemos la parte de
que el maestro puede interactuar haciendo preguntas a los estudiantes, puede hacer una evaluación o también puede hacer una encuesta. Desde acá, desde el menú evaluar, el profesor puede hacer una encuesta a los estudiantes. Entonces, a modo de ejemplo, voy a copiar un. ¿Qué haremos? Pregunta el profesor. ¿Qué desean hacer a fin de año? Estas encuestas pueden servir, por ejemplo, para saber si es que los estudiantes entendieron algún contenido, si es que los estudiantes están preparados para avanzar al siguiente tema. En este caso estamos haciendo una encuesta para saber cuál es la preferencia de los estudiantes, qué quieren hacer a fin de año, si quieren hacer un paseo, un viaje o si quieren hacer una prueba. Entonces el profesor inicia la encuesta y voy a ir a la computadora de los estudiantes a responder esta encuesta. Voy a ir computadora por computadora, entonces el estudiante simplemente selecciona cuál es su opción favorita y el maestro le va a ir apareciendo en tiempo real desde acá cuáles son las preferencias. En este caso, ya todos los estudiantes contestaron, le voy a dar finalizar votación y muestra cuál es la opción más popular elegida por los estudiantes. Un 75% de los estudiantes votó que prefería un paseo en vez de una prueba. Y ahí el profesor puede ver también el detalle. Estas son encuestas rápidas que el profesor puede hacer para tener un feedback de parte de los alumnos. Otra cosa que el profesor obviamente va a querer hacer es gestionar y crear pruebas. Acá desde esta opción el profesor puede crear sus pruebas para hacer evaluaciones. Estas pruebas quedan almacenadas desde acá, él puede ir agregando una nueva prueba y desde acá él puede ir agregando las preguntas, distintos tipos de preguntas que él puede querer agregar. Estas preguntas pueden tener un peso relativo, el profesor puede darle alguna pregunta quizá un mayor peso, etc. Y a modo de ejemplo, aquí tenemos algunos tipos de preguntas, por ejemplo, preguntas de tipo verdadero o falso. El profesor pone el enunciado y marca cuál es la opción correcta, verdadero o falso, y él puede pedir que el estudiante agregue una explicación. También para cada pregunta el profesor puede adjuntar una imagen frente a cada una de estas preguntas. Esta pregunta es de elección múltiple, por ejemplo. Desde acá el profesor puede ir agregando varias opciones y marcar cuál es la correcta para que la aplicación pueda autoevaluar rápidamente la respuesta de los estudiantes. También existe esta opción de preguntas de tipo redacción. El profesor puede indicar un máximo de caracteres que el estudiante puede responder. Cada pregunta, como mencionaba, tiene la posibilidad de ingresar una imagen. Y tenemos las preguntas de llenar en blanco. En este caso, con este carácter, sabemos que ahí el estudiante tiene que llenar esa información. Y entonces, el profesor puede crear una prueba y también puede iniciar esta prueba en cualquier momento para los estudiantes. Él simplemente selecciona la prueba desde acá, le da a iniciar. Las pruebas pueden tener un tiempo. El profesor acá puede indicar si la prueba tiene un tiempo máximo o no. Puede pedir que los estudiantes ingresen su nombre o no. Probablemente esto no es necesario, pero es una opción que también el maestro puede solicitarlo. Con respecto a las respuestas, puede mostrarle la respuesta a los estudiantes al término de la prueba o su puntuación o más detalles de las preguntas y respuestas. Y también tiene la opción de guardar el resultado en un archivo Excel. También puede mostrar las preguntas en forma aleatoria a los estudiantes, de tal manera que los estudiantes no estén pasándose la respuesta. Lo típico, dime la respuesta de la número 1. En este caso, el profesor hace que las preguntas sean en forma aleatoria. Entonces, simplemente el profesor le da OK acá y puede estar viendo cómo los estudiantes van respondiendo en tiempo real esas preguntas. Voy a irme a la computadora de alguno de los estudiantes para responder alguna de estas preguntas. Supongamos que este estudiante respondió todo bien, y muestra ahí lo que hizo. En este caso, este estudiante solo respondió una pregunta. En este caso, este estudiante no respondió nada y va a enviar. Y así podemos ir viendo las respuestas de cada uno de los estudiantes. Entonces el profesor en tiempo real lo que ve es esto. Hay algunos estudiantes que no han terminado su prueba. El profesor puede minimizar acá, y puede hablarle a algunos de los estudiantes, ver lo que pasa. Y finalmente, cuando termina la prueba, él da por finalizada la prueba. Estas pruebas el profesor también puede volver a reenviarla a alguno de los estudiantes desde acá o puede cancelar la prueba.
En este caso le voy a dar finalizar y esta prueba se puede guardar como un archivo Excel y el profesor puede ver por cada estudiante las respuestas. Haciendo un breve resumen, hemos visto que el profesor puede interactuar a través de la aplicación desde acá, con controles de audio, puede enviar mensajes a los estudiantes, también puede utilizar este chat, los estudiantes pueden hacer sus preguntas, levantar la mano, el profesor puede compartir su pantalla. También el profesor, si es que hay algún estudiante que en algún momento hizo o tiene una respuesta a un trabajo que el profesor quiere mostrar al resto de la clase, el profesor puede tomar la pantalla de uno de los estudiantes y mostrar esa pantalla en el resto de las computadoras. Vimos que podemos transferir archivos fácilmente, abrir aplicaciones, abrir sitios web. También el profesor tiene varias opciones acá para reiniciar la máquina, para reiniciar la aplicación desde acá. El profesor se puede conectar remotamente a los estudiantes, al computador de los estudiantes para ayudar y tomar control y puede realizar encuestas y evaluaciones. Inicialmente habíamos mencionado también que el profesor desde acá tiene un control rápido para habilitar o deshabilitar ciertas cosas como la navegación web de ciertos sitios, el uso de ciertas aplicaciones, entre otras cosas. Y vimos también las configuraciones que el maestro puede realizar. El profesor puede tener varias configuraciones. Esto lo hace simplemente la primera vez. Él puede crear cómo quiere que la clase se comporte, qué restricciones quiere tener y estas configuraciones las va guardando. Simplemente después, cuando necesita activarla, la activa con un clic desde acá. Bueno, eso es parte de las características que tiene la aplicación. Hay varias aplicaciones que no vimos en profundidad, pero por ahora creo que les da una buena idea de lo que permite hacer la herramienta Insight. Excelente, Jorge. Muy bien, muchas gracias por la detallada demostración. Y bueno, como se dan cuenta, esto le da una dimensión completamente diferente a esas aulas de cómputo o bien a la clase como tal con los estudiantes que traen su dispositivo móvil o su laptop. Es muy importante tener una herramienta como estas porque tenemos esos activos de hardware, en algunos casos muy costosos, quizás si son equipos Mac, si son equipos de alto rendimiento se requiere obviamente una fuerte inversión y es una lástima que no se puedan optimizar el uso para las clases o dar ciertas oportunidades adicionales para utilizar estos equipos por la falta de alguna herramienta como estas, ¿no? Entonces, con esto, básicamente podemos dar no solamente la enseñanza, no solamente el proyector o la pantalla que se tiene ahí, sino realmente una interacción con el estudiante y poder brindar una mejor enseñanza. Nos pregunta, por ejemplo, por acá Cuauhtémoc Arriaga, si se puede poner tiempo por pregunta. Me imagino que se refiere a las evaluaciones, porque mostraste que se puede poner un tiempo para toda la prueba, pero nos pregunta, si entiendo bien, Cuauhtémoc, si se puede poner un tiempo a cada pregunta individual. Si en este caso no puedes poner un tiempo por pregunta, solamente el tiempo sería para la prueba en su totalidad. Ok, perfecto. Comentarles también el tema de infraestructura, quizás que puede ser interesante para algunos, por la pregunta que hizo Raimundo también de cuántos equipos es el máximo. En cuanto a infraestructura, esto corre en su red local. Como mencionaba, soportamos lo que son computadoras Windows y Mac, tanto para profesor como para estudiante. Cada uno de los roles tienen un instalador diferente, como lo podemos ver acá, son un software diferente, la consola del profesor y la del estudiante. Y en el caso de los estudiantes también se puede descargar la aplicación móvil de Insight desde las tiendas de Google Play y Apple Store. Pregunta Cuauhtémoc también acerca de las evaluaciones, si aparece algún reloj en la evaluación que diga cuánto tiempo resta para cada una. Sí, efectivamente, aparece una barra con el tiempo total. Cuando la prueba, si el profesor seleccionó que iba a tener un tiempo máximo, aparece una barra con el tiempo que queda. Perfecto, Jorge. Tenemos una pregunta adicional. Para dispositivos externos al laboratorio, ¿se tiene que instalar el agente en celulares, iPads o cualquier otro gadget del estudiante? Sí, efectivamente, esta aplicación, como mencionaba Leonardo hace unos momentos, está para Windows
y para Mac, pero también está para dispositivos móviles Android, iOS y Chrome. Entonces, simplemente descarga la aplicación, la instala ya sea en el celular o en la tablet y se puede utilizar de igual manera como lo vimos desde acá. La consola del profesor está solo para Windows y Mac, pero la consola el dispositivo de los estudiantes puede ser cualquiera de los que mencionamos recién. Así es. Lo que hemos visto en cuanto a configuraciones también es justamente algunas instituciones que tienen sus laboratorios con cada una con los estudiantes y los profesores bien asignados, bien definidos quiénes son. Cuando viene un estudiante nuevo, se instala en ese equipo del estudiante para que pueda formar parte de la clase o de la capacitación. Y también tenemos modelos de escuelas donde básicamente todos los estudiantes instalan en su computadora personal el profesor en su computadora personal y lo que hacemos al momento de iniciar la clase, por ahí lo hizo Jorge, es crear, digamos, un aula virtual, esta aula donde el profesor va a traer a los estudiantes que necesita para esa clase, que en este caso son los 4 que aparecen aquí, y de esa manera, justo ahí, Jorge, si gustas explicar esta parte. Sí, efectivamente, este sistema permite trabajar con varios casos de uso. Por ejemplo, un caso de uso es que los estudiantes llegan a la al laboratorio de computación, los computadores están fijos en la sala y están asignados, por ejemplo, a la sala o a la clase 6A en este caso, el profesor ingresa en su computadora al 6A y al darle a aceptar, trae todos los estudiantes a esa clase. Otra opción también es que los estudiantes traigan su dispositivo al colegio, bring your own device, y en este caso se instala la gente en los laptops, en los computadores de los estudiantes, y los estudiantes pueden pertenecer a un curso, a una clase, pero pueden también pertenecer a más de un aula. A continuación podemos ver un ejemplo. Supongamos que está la clase 6A y quizás está la clase 7B o 6B. Son clases distintas, pero en el momento que los estudiantes quizás van al taller de idiomas, por ejemplo, quizá la mitad de los estudiantes va al taller de inglés y quizá la otra mitad va al taller de francés, y estos estudiantes pueden entonces pertenecer a más de una aula. Entonces, si bien es cierto, el estudiante sigue manteniendo su clase ID, pero él puede pertenecer a más de una aula y el profesor puede crear aulas con estudiantes con distintos ID y los puede llamar a la clase, como se ve en esta imagen. Así es, así es. Por ahí hay otra pregunta de Cuauhtémoc. Básicamente pregunta si se puede tener la app abierta en 2 dispositivos al mismo tiempo. En el caso de las evaluaciones, bueno, si es así, ¿qué sucede en las evaluaciones? ¿Te refieres a tener Insight en 2 equipos como estudiante al mismo tiempo? Así es. Lo que pasa es que luego son a veces los chavos medio tramposos y tienen el examen y Ujú. en un lado lo están viendo y en otro pueden tener abierto pues cualquier acordeón y demás, ¿no? Para estar revisando. Por eso quería ver si se puede tener los dos al mismo tiempo o se restringe en esos momentos el uso de alguno de los dos. Bueno, efectivamente el estudiante, desde acá el profesor puede saber qué es lo que quién está en la clase. Voy a mostrar la vista de cuadrícula, por ejemplo. Entonces puede el maestro ver cada uno de los estudiantes acá, puede ver en qué computadora está conectada, incluso el usuario con el que el estudiante se inició su sesión. Estos son el login en este caso de Windows o Mac, y acá el profesor puede asignarle el nombre a cada uno de los estudiantes. El estudiante también podría eventualmente asignar su nombre. Entonces, el profesor tiene un control de las máquinas que están conectadas en la clase. Perdón, Jorge, acá con esto vas a tener bien identificado, Cuauhtémoc, cuál es el dispositivo con el que está conectado el estudiante. Al momento de hacer las evaluaciones, se pueden bloquear los dispositivos. Si tiene 2 dispositivos, por ejemplo, se puede bloquear uno para que no ingrese a internet, no utilice ciertas aplicaciones. O al momento de hacer la evaluación, como tal, la evaluación trae por ahí una opción que te permite bloquear, por ejemplo, toda la pantalla y solamente le pone la evaluación enfrente. Exacto. Entonces, mientras está haciendo la evaluación, solo puede ver la misma.
Sí, otra cosa es que esta aplicación requiere estar instalada en los dispositivos. Y si es que ustedes necesitan mayor seguridad, la aplicación puede trabajar. Voy a entrar acá en la parte de la administración. Y desde acá se puede habilitar una seguridad mejorada en donde solo los dispositivos que tienen este token de seguridad pueden ingresar a la sesión. Entonces, el maestro y los estudiantes van a compartir este token de seguridad. Esto se puede habilitar solo por el administrador, el estudiante no lo puede agregar. Así que va a tener seguro quiénes son los equipos que están conectándose. No sé si eso responde tu pregunta. En realidad, hoy en día los estudiantes buscan distintas formas de alguna manera, saltarse las restricciones, echa la regla, va a buscar el estudiante romperla, pero desde acá el profesor tiene control de lo que los estudiantes están haciendo en cada uno de los dispositivos que tiene instalada la aplicación. Mencionaba Leonard también Así que es. el profesor puede habilitar o deshabilitar otras restricciones. Por ejemplo, voy a conectarme a la computadora de uno de los estudiantes para mostrar la parte de las conexiones. Entonces, desde acá, obviamente el estudiante no tiene esta contraseña, esto se ingresa, y desde acá podemos poner restricciones, por ejemplo, a qué redes Wi-Fi el estudiante se va a conectar. Entonces, durante la clase el estudiante solo se puede conectar a las redes que están habilitadas desde acá. Y también el profesor puede registrar qué es lo que está haciendo los estudiantes en la sesión. Voy a volver a la pantalla del maestro y desde acá podemos ver, por ejemplo, podemos ver cuáles son las aplicaciones que tiene el estudiante abierta, pero también podemos ver el historial de actividades. Entonces podemos ver cuáles las páginas que el estudiante navegó, las alertas e incluso la pulsación de teclas. Entonces, desde acá podemos ver lo que el estudiante está escribiendo en su computadora, si es que el profesor quiere y el colegio habilita este tipo de seguimiento. Perfecto, Jorge, muchas gracias. La herramienta Insight es una herramienta que ya tiene varios años en nuestra cartera de Pharonix y está siendo utilizada en prácticamente todo el mundo con muy buena aceptación. Los beneficios para el profesor pues son claros: control total, tener la atención de los estudiantes, tener interacción y evaluaciones prácticamente de manera instantánea, y con eso brindar una clase más efectiva. Y para el administrador de TI, esto es bastante interesante. Vemos que hay multiplataformas, hay oportunidad de utilizar tabletas, laptops, computadores de escritorio. Veíamos la parte de seguridad que nos mostraba Jorge, que también es importante, que está cubierta, que es una red cerrada en la que solamente pueden ingresar los estudiantes y profesores que ustedes asignan para las clases, por ejemplo. Y en general es una herramienta con una fácil gestión también del lado de la infraestructura y de la arquitectura. Entonces, ya para preguntas más concretas de arquitectura e instalación, podemos tener una sesión, y esa es la invitación, a que tengamos una sesión de prueba de concepto, que lo puedan instalar en 2, 3 equipos para que vean cómo funciona. Obviamente todo esto acompañado de Jorge y de nuestros distintos revendedores en toda la región para que esa prueba de concepto sea exitosa. Y por supuesto no hay ningún compromiso en esto, pero nos gustaría que se dieran la oportunidad de echarle un vistazo y ver cómo funciona y cómo podría transformar el aula de clases de hoy en día, ¿no? Que es un tema bastante caliente en las conferencias y exposiciones que hemos estado. Toda la parte de innovación tecnológica viene muy orientada a este tipo de interacciones también. Con esto vamos a cerrar. Así que, Jorge, no sé si deseas agregar algo más antes de cerrar. Darle las gracias a todas las personas que tuvieron la amabilidad de asistir a este webinar. Cualquier pregunta, tienen nuestra información, pueden ingresar a pharonix.com, pueden seleccionar el idioma en español y el link que pusimos en el chat para que puedan agendar una cita. Esto es totalmente gratuito y podemos mostrarles la herramienta y ayudarles también en la instalación. Muchas gracias a todos por su asistencia.